Una premisa clave para que un caballero llegue al nivel de maestro es romper con todos los esquemas. ¿Viste que siempre pensamos en caballeros con espadas? Bueno, acá la cosa cambia de raíz. El prota de esta historia es un caballero legendario de la lanza, conocido como el gran héroe del vasto continente Igrant. Fue el único que frenó de una la guerra civil del Imperio Avalon, un capo total. Su nombre es Joshua Sanders, pero, ¿qué pasa? El caballero de la lanza más grande de la historia ahora está hecho mierda, sin poder hacer nada. Lo vemos tosiendo sangre, y es un bajón terrible porque entendés que algo muy feo le pasó. De repente, aparece rodeado por un grupo de figuras encapuchadas. Él, tirado en el piso, se pregunta por qué. Una de esas figuras le explica que la magia y el maná son como opuestos que chocan dentro del cuerpo, y el shock que le dieron lo dejaría a cualquiera sin aliento. Joshua, desesperado, no entiende nada. Se pregunta por qué le hacen esto, si él jamás quiso el trono, ni se le cruzó por la cabeza. Su único deseo era mostrarle al mundo lo grosso que era su lanza, y superar el peso de ser hijo de una concubina. Él solo quería ayudar a su maestro y a su único amigo, que resultó ser nada más y nada menos que Calion von Avalon, el emperador del Imperio Avalon. Después de que terminó la guerra civil, Joshua solo quería ser un escudo para proteger su imperio. Pero entonces, ¿por qué le están haciendo esto? El maestro de la torre de magia Evergrande, una de las figuras encapuchadas, le revela la posta. Para el emperador, ahora que se siente seguro y sin peligros, la única amenaza que le queda, el único que le da miedo, sos vos, Joshua. Le muestra cómo su dominio del maná, que a otros les tomaría décadas solo para entender un poquito de aura de espada, lo convierte en un peligro tan grande que tienen que sacárselo de encima. Una traición brutal, te digo. Y el maestro de la torre de magia sigue explicándole a Joshua que el emperador Calion lo veía como una amenaza, porque su dominio del maná, que a otros les tomaba décadas, él lo entendía al toque. Le dice que por eso Calion siempre le tuvo miedo, incluso a su lanza. Mientras Joshua está ahí, hecho mierda, el maestro le muestra una orbe azul, una reliquia antiquísima de la dinastía Amon, que está usando para rematarlo, porque su poder es tan inmenso que les genera un terror terrible. El maestro admite que la lanza de Joshua lo tenía paranoico y vemos un flashback de Calion, el emperador, junto a Joshua en el bosque. El maestro, con una sonrisa, le agradece a Calion por llegar hasta este punto, confirmando que la traición fue bien planeada. El pibe Calion, que es el emperador, está viendo todo a lo lejos y aunque se lo ve medio mal, diciendo que no puede ni mirar esto, se ve que no le importa tanto como para detener el ataque final. El maestro, sin piedad, le da la despedida a Joshua. Joshua, en un último alarido de bronca y frustración, grita que esto no es el final. Desata una explosión de maná, mostrando que, a pesar de estar hecho pedazos, todavía tiene esa fuerza bestial que lo caracteriza. Pero ya está muy débil, apenas puede conjurar un círculo mágico. El maestro, con desdén, le dice que es inútil, que el ataque de los magos ya lo está destrozando por dentro y que ya es un tubo de vida. Joshua lamenta haber confiado en Calion. El dolor es insoportable y se pregunta cómo es que no puede morir así nomás, maldiciendo su propia resistencia que lo mantiene sufriendo. Sigue intentando un último esfuerzo, piensa en alguien, Lukia, mientras su cuerpo empieza a ser pulverizado por la magia. Se ríe amargamente, entendiendo la futilidad de su resistencia. No puede ni pensar bien mientras su cuerpo se rompe en pedazos por la energía. Una explosión gigantesca lo consume todo, dejando un cráter enorme en el lugar donde estaba. El cielo se tiñe de rojo sangre, marcando el final de una era. Así, Joshua Sanders, el legendario caballero de la lanza, el gran héroe que frenó la guerra civil y el duque del Imperio Avalon, encuentra un final trágico y vacío, que no le hace justicia a su increíble historia. Pero para que la cosa no termine ahí, de repente un joven con pelo oscuro se despierta gritando sobresaltado en un establo lleno de paja. Está reconfundido, mirando a unos caballos y preguntándose qué demonios pasó y dónde está, como si hubiera caído de la nada en otro cuerpo. El joven, apenas consciente, lucha por entender lo que acaba de pasar. Su cabeza da vueltas y el recuerdo de la brutal explosión que lo consumió lo persigue. Se pregunta, entre la confusión y el asombro, ¿cómo es posible que siga vivo? ¿Y por qué su cuerpo se siente tan raro? Confundido, sale del establo y al mirar su reflejo en el agua de un pozo, se queda helado. Su cuerpo es el de un nené. Es imposible, pero la evidencia está ahí. No puede creer lo que ve, negándose a aceptar esta realidad. Pero al reconocer el viejo establo donde solía vivir, una verdad aún más impactante lo golpea. Ha regresado al pasado. Una sonrisa siniestra, casi de alivio, se dibuja en su rostro. Para Joshua Sanders, que ahora ocupa el cuerpo de un pibe llamado César,
Esta es la oportunidad perfecta para reescribir su destino. Con una mirada llena de una nueva y fría determinación, César clava los ojos al frente. Esta vez jura que todo será distinto. Ni bien se reincorpora, aparecen 3 hombres grandotes, soldados de las tropas personales del ducado de Agnus, y se le acercan con esa actitud prepotente. Él los reconoce al instante. Son Rolce, Gord y Lloyd, los mismos centuriones que lo hacían sufrir en esta vida. César, que se hace el mudo para evitar palizas, escucha cómo hablan sin ningún respeto de su nueva madre, Lucía, la criada exclusiva del duque. Ahí se da cuenta de que él es el hijo ilegítimo del duque y Lucía, y por eso, estos tipos siempre lo humillaban, disfrutando de su sangre innoble. Para colmo, escucha que la mismísima duquesa Vanessa, la esposa del duque, les dio luz verde para deshacerse de Lucía y de él sin que nadie se entere. Como Lucía no está a la vista, los soldados deciden que para pasar el rato van a desquitarse con él. Pero el pibe, que lleva el alma del gran héroe Joshua, tiene los ojos encendidos de una furia que apenas puede contener. Declara para sí mismo que no va a permitir que esos imbéciles sigan insultando a su madre. Es hora de que las cosas cambien drásticamente, y muy pronto. Ahora tiene el poder y la voluntad para proteger a los suyos, a su nueva madre, y para cobrar una venganza que será contundente y brutal contra todos los que lo humillaron, lo traicionaron y se atrevieron a subestimar el verdadero poder del gran héroe. El mundo entero temblará ante su nueva determinación, y nadie, ni siquiera el emperador Calion, podrá detenerlo esta vez. Su regreso es el inicio de una era de terror para sus enemigos y justicia para los inocentes. César, con la mente de Joshua, intentaba concentrar su maná. Pensaba en esa técnica de maná única que descubrió en unas ruinas antiguas, la misma que le permitió ser el gran héroe y que ahora, en este cuerpo de niño, buscaba replicar. ¿Funcionaría de nuevo? Su técnica no era la común de acumular maná en un agujero de maná en el abdomen, no, la suya absorbía maná esparcido en el ambiente por todo el cuerpo, permitiéndole saltarse años de entrenamiento básico. Sabía cómo hacerlo, la había dominado antes y ahora que había vuelto al pasado, tenía que aprovecharlo. Mientras tanto, los centuriones Rolce, Gord y Lloyd seguían con su actitud de matones. Rolce, el más grandote, estaba repodrido y quería reventar a César. Se acercaban al pibe, burlándose, y él escuchaba cómo discutían si César se estaba fortaleciendo o no. Lloyd, el más cauteloso, se quedaba mirando, notando algo raro en los ojos de César. El niño, ya con los ojos rojos de la ira, sabía que era el momento. Solo necesitaba un poco de maná para arrancar, pero ahora que estaba en el pasado y con su conocimiento, podía hacerlo. Era hora. Rolce se le vino encima con toda, decidido a golpearlo, pero Joshua, en el cuerpo de César, esquivó el puñetazo con una velocidad increíble. ¡Qué rápido! La mano de César empezó a brillar con una energía púrpura y, sin dudarlo, lanzó un derechazo tremendo que mandó a Rolce al carajo, dejándolo tirado en el piso, gimiendo. Los otros dos se quedaron rechoqueados. ¿Pero qué mierda pasó?, exclamaron. En ese momento, César sintió una molestia extraña, como si el maná se le estuviera acumulando por debajo del abdomen, justo donde la gente normal tiene el agujero de maná. Era molesto y raro. Recordó que su técnica era especial precisamente porque no dependía de eso, y le preocupaba que su nuevo cuerpo lo limitara o lo expusiera. Los matones, sorprendidos, se miraban, sin entender cómo un nene los había tumbado. Uno de ellos, Gord, se calentó y gritó: «¡Te voy a matar!», lanzándose con furia. Pero César ya estaba listo. Con un estallido de maná mucho más potente, se defendió y contragolpeó, impactando a Gord de lleno con una explosión de energía azul, mandándolo a volar. Los dos grandotes, ahora, estaban tirados, hechos mierda. Lloyd, el que quedaba en pie, miraba a César con un miedo tremendo. «Está loco», pensó. «No es suerte. Este pibe esconde algo muy grande». César sentía cómo su cuerpo de niño se sobrecargaba con la cantidad de maná que estaba usando. Era peligroso. Tenía que contenerse, pero antes de eso, tenía que dejar un mensaje bien claro. Con una mirada que congelaba la sangre, le dijo a Lloyd que pasara la voz: «Cualquiera que se atreva a ponerle una mano encima a mi mamá Lucía no saldrá impune, y eso te incluye a vos y a tus amigos centuriones. Con mi nombre Joshua en juego, nadie se atreve». César, o mejor dicho, Joshua, después de dejar a los centuriones tirados, no aguantó más y cayó al piso, agotado, respirando con dificultad. La sobrecarga de maná en su cuerpo de niño era real, y por un momento pensó que la había cagado. Pobre pibe. En el ducado, las noticias volaban. 2 empleados, sorprendidísimos, no podían creer que el pibe de los establos,
Joshua hubiera derrotado a 3 centuriones él solo. Era una locura que un nene de su edad pudiera hacer eso. Uno de ellos, Brown, se sumó a la conversación tirando la posta de que, por más fuerte que fuera Joshua, nunca le iba a ganar al joven maestro Babel, que ya era un usuario de maná y era el heredero legítimo. Se creían que era imposible que Joshua le compitiera por la sucesión, porque el heredero actual era un crack en el uso del maná y con una habilidad innata que lo hacía especial. Justo en ese momento, Joshua, ya recuperado y con una mirada que te helaba la sangre, apareció frente a ellos. Asustado le preguntaron dónde había estado, y él, con esa voz de ultratumba, les ordenó que fueran a informarle al duque, que le dijeran que Joshua von Agnus había llegado para quedarse, con un propósito claro y una presencia que ya no se podía ignorar. En la sala principal el duque, con una cara de pocos amigos, interrogaba a Rolche, el centurión al que Joshua había noqueado. Le preguntó su nombre y su batallón, y luego mandó a traer una armadura. Cuando vio la armadura hecha pedazos, preguntó si Joshua había hecho eso. El asistente Chiffon le advirtió a Rolce que no mintiera, que contestara con la verdad. Rolce, temblando, confirmó que sí, que Joshua había sido el responsable. El duque no podía creerlo. Era una locura total. ¿Cuántos años tiene Joshua ahora?, preguntó el duque, todavía procesando todo. Tiene 9 años, respondió Rolce, dejándolo aún más boquiabierto. Era increíble pensar que un nene de 9 años pudiera destruir una armadura de cuero de orco con sus propias manos. El duque de Agnus estaba choqueado. No podía creer que su hijo ilegítimo, Joshua, con solo 9 años, hubiera usado maná para destrozar una armadura de orco y bajarse a 3 centuriones. Esto era algo impensado. Ni siquiera un caballero clase B podía envolver sus manos en maná así de pibe. Era literalmente un genio sin precedentes en la historia del continente. Chiffon, su asistente, seguía insistiendo en que la gente se asustaba fácil y que Joshua era un inútil, pero al duque ya le estaba calentando la cabeza tanta desconfianza. Le ordenó a Chiffon que le dijera la verdad, pero el asistente seguía temblando y negándose a admitir la magnitud del poder de Joshua. Cansado de las vueltas, el duque le dijo a Chiffon que era suficiente, que no quería más rumores y que él mismo iba a ir a ver a Joshua. Era la primera vez que se movía por un hijo ilegítimo. Joshua, en los pasillos de la mansión, se cruzó con el joven maestro Babel, el heredero legítimo. Babel se sorprendió al verlo y le preguntó qué hacía. Pero Joshua, al ver un retrato del emperador Calion, su traidor, sintió toda la bronca de su vida pasada. El maná le empezó a hervir, incontrolable, y sin pensarlo 2 veces, le metió un piñazo a Babel que lo dejó tirado. El heredero no podía creer la presión y el poder, dándose cuenta de que los rumores de Joshua derrotando soldados eran posta. Justo en ese momento, el duque y Chiffon aparecieron. Babel en el piso llamó a su padre. El duque, con cara de pocos amigos, les preguntó qué hacían. Babel, intentando zafar, dijo que estaban intercambiando saludos. El duque asintió, pero su mirada se fijó en la bronca que Joshua tenía en los ojos. Le dijo a Babel que controlara sus modales. Su atención, sin embargo, ya estaba en Joshua, a quien llamó por su nombre, notando esa hostilidad. Joshua, por dentro, estaba a punto de explotar. La imagen del emperador lo había sacado de quicio y le costaba una banda controlar sus emociones. Sabía que el duque no perdonaba la falta de respeto, ni siquiera si venía de su propio hijo. El duque, más calmado, se acercó a Joshua, diciendo que iba a verificar personalmente si había usado maná. Babel y los demás estaban en shock. ¿Maná? Babel, que no podía ocultar su ira, pensó que el duque estaba perdiendo el tiempo con ese bastardo insignificante. El duque le dijo a Joshua que se acercara, y sin más, puso su mano en el pecho de Joshua. De repente, el duque se quedó blanco, sintiendo la monstruosidad de maná que su hijo de 9 años guardaba dentro. ¿Cuándo fue que...? musitó el duque, completamente alucinado por el poder. El duque de Agnus, todavía con la mano en el pecho de Joshua, se quedó completamente en shock, alucinado. Sentía una monstruosidad de poder, pero no de la forma que esperaba, sino por la total ausencia de maná. Joshua, por su parte, pensaba que si el duque descubría la verdad sobre su maná, todos sus planes tendrían que cambiar y ajustarse. El duque, completamente estupefacto, balbuceaba que no sentía nada. «¿No hay maná?», exclamó visiblemente confundido. Babel y el asistente Chiffon intentaron justificar la situación, asegurando que Joshua no tenía maná desde un principio. Pero el duque los cortó, explicando que no hablaba de una deficiencia cualquiera. Para él, hasta los civiles y monstruos básicos tienen maná, pero en Joshua no percibía absolutamente nada.
lo cual era algo nunca antes visto. La verdad, era algo que lo dejó completamente descolocado. El duque empezó a reflexionar sobre casos raros de personas que nacen sin maná, o quizás un agujero de energía negativa. Pensando en esto, el duque tomó una decisión. Con una mirada seria, le dijo a Showa que, de ahora en adelante, él mismo lo vigilaría. A pesar de las protestas de Babel, el duque pensó que, si los rumores sobre la deficiencia de maná de Yosu eran falsos, entonces los centuriones que los esparcieron debían ser castigados, aunque no los iba a despachar por completo ya que eran activos importantes del ducado. Además, para Yosu, viviría en la mansión por un tiempo, ya que había muchas habitaciones vacías. Babel, furioso, intentó objetar, pero la fría mirada del duque lo silenció de inmediato, preguntándole si había algún problema. Sin más remedio, Babel se calló. El duque le ordenó a Chifón que, a partir de mañana, le diera a Joshua lecciones básicas de caballero y si mostraba talento, que le enseñara el método de los caballeros carmesí para usar maná. Chifón, aún dudando cómo enseñar a alguien sin maná, se resignó, pensando que tal vez era mejor si se le removía esa deficiencia. El duque se despidió de Joshua, diciéndole que esperaba su regreso de la academia, llamándolo Joshua Bonagnose. Joshua fue escoltado a su nueva habitación, sintiendo el peso de su nueva vida. Mientras tanto, Babel, hirviendo de envidia, se preguntaba cómo Joshua podía estar tan tranquilo después de recibir tantos beneficios. Joshua ya solo reflexionó sobre cómo su comportamiento había cambiado por completo. Ya no era el héroe legendario, sino el joven maestro del ducado de Agnus. Con la nueva casa y el reconocimiento del duque, Joshua, o mejor dicho, César se queda ahí en la cama, pensativo. Es una locura todo lo que pasó, ¿viste? El duque, su papá biológico, le dio una oportunidad. Aunque no entendía nada de su maná, el chabón solo pensaba en una cosa: recuperar su fuerza original. Sabía que tenía que entrenar a full, así que esa misma noche se puso las pilas. Se fue a un lugar tranquilo y empezó a practicar su técnica de maná única, esa que le permitía absorber energía del ambiente. Al principio, le costaba un poco por el cuerpo de niño, pero Joshua es un crack y se fue adaptando. Con cada entrenamiento su maná se volvía más potente, pero también más inestable. En una de esas, el maná se le fue de las manos, una sobrecarga tremenda, casi como si una energía rara, oscura, se mezclara con la suya. En medio de ese quilombo de maná, tuvo una visión de Lucía, su mamá, y se preguntó por qué sentía esa fuerza tan bestial dentro suyo. Mientras tanto, afuera, unos guardias escucharon el ruido, pero no le dieron bola. Por suerte, Joshua logró controlar esa energía caótica, y con una risa medio loca se dijo que iba a hacer la suya. Pero la noche tenía más sorpresas. En otro lado de la mansión, Lucía estaba en aprietos. 2 centuriones, Rolce y Joy, la tenían acorralada. La pobre gritaba que la soltaran, pero estos tipos, actuando bajo las órdenes de la duquesa Vanessa, se la querían sacar de encima por su mala reputación. Rolce, el más prepotente, la golpeó y la dejó inconsciente. Cuando Rolce estaba por darle el golpe final a Lucía, de repente se escuchó un grito: ¡Alto! Era Joshua, que apareció como un rayo. Los centuriones se quedaron helados al ver al pibe, que ahora era completamente diferente, con la mirada de un demonio. Joshua, furioso y con los ojos rojos, les dijo que no iban a salir de ahí con vida. Lucía, que estaba medio inconsciente, alcanzó a murmurar su nombre. Josh. Lloyd, cagadísimo, le dijo a Rolce que se escaparan, pero Rolce, el cabeza dura, le respondió que hiciera que Joshua se acercara. Joshua, con una voz más fría que el hielo, les repitió que salieran de donde estaban. Rolce, intentando hacerse el guapo, le preguntó a Joshua cómo se había enterado de todo, pero Joshua no le dio tiempo a nada. Con un movimiento rapidísimo lo pateó y lo mandó a volar. Justo en ese momento se escucha el nombre, Sir Knight Cain. Uf, la cosa se pone interesante. Justo cuando la cosa se ponía peor, aparece un caballero que se hace llamar Sir Knight Cain, de la Orden de los Caballeros Carmesí, una división que se supone es la más débil y que venía con la misión de observar a Joshua. Ni bien lo ve, Joshua, con la furia todavía a flor de piel y los ojos rojos de demonio, lo encara y le pregunta cómo se manejan en el ducado los que se atreven a dañar a alguien de la casa del duque. El caballero se queda helado, impresionado por la intensidad de Joshua. Al ver que los centuriones Rolsey y Lloyd lo atacan, decide intervenir con una velocidad increíble y se lanza al ataque,
chocando espadas con una agilidad tremenda. Desarma a uno de ellos, moviéndose tan rápido que el otro grita desesperado para que se detenga, completamente sorprendido por su destreza. Este tipo es un crack, no para de atacar. Sigue golpeando sin piedad a Rolse y a Lloyd, quienes no paran de pedirle perdón y clemencia. Cain continúa su brutal arremetida. Joshua, que había estado observando todo con calma, ve cómo Cain los castiga y observa sus movimientos. Cain se da cuenta de que Joshua es mucho más fuerte de lo que esperaba y se parece a alguien importante que él conoce, entendiendo así la verdadera magnitud de la situación por la que fue enviado a observar. Después de este espectáculo, Joshua le pregunta a Cain quién es su maestro. Cain le responde que es el duque de Agnus. Entonces Joshua, con una mirada intensa, le pregunta al caballero quién es él, haciendo que Cain se quede pensativo por el parecido de la voz con alguien importante. Joshua le ordena que guarde la espada y Cain obedece sin chistar. Los centuriones, tirados en el piso y temblando de miedo, le agradecen a Cain por salvarlos. Pero Joshua, lejos de querer su lealtad, los mira con una seriedad que te congela la sangre y les aclara que no le interesa que le sean leales a nadie más que a él mismo. Les lanza una advertencia final. Si se les ocurre volver a tocar a Lucía o a cualquiera que esté cerca de él, los va a cortar él mismo sin pensarlo 2 veces, dejándolos temblando del terror. Después de la paliza que les dio Sir Cain, Joshua, todavía con esa mirada que asusta, se asegura de que los centuriones Rolse y Lloyd entendieran la advertencia. Si volvían a tocar a Lucía o a cualquiera de los suyos, los iba a cortar sin piedad. Uno de ellos, aterrado, se manda a mudar, cayéndose de un tejado mientras grita que ya entendió todo. Con la furia ya más calmada, Joshua se acerca a Lucía, que estaba un poco golpeada, y la abraza fuerte. Ella, aliviada, lo llama por su nombre, Joshua, y él le promete que desde ese momento la va a proteger de absolutamente todo. Joshua reflexiona sobre esta segunda oportunidad que le dio la vida y se da cuenta de que esta vez el camino va a ser mucho más difícil y que no podrá darse el lujo de relajarse. Ya no es solo Joshua von Agnus, el hijo ilegítimo, sino Joshua Sanders, el gran héroe de la lanza, el más fuerte de todos los tiempos, y su destino está en sus propias manos. Mientras tanto, en la mansión del duque de Agnus, la cosa se pone picante. El duque, junto a sus consejeros, se entera de la llegada de un visitante incómodo, el conde Rebreca. Pero no viene solo, lo acompaña su hija, Iselin Jean Rebreca, una piba de apenas 9 años que es un genio de la magia, una de esas pocas personas que nacen con la bendición del maná, no con la maldición. Esta chica fue cuidadosamente desarrollada junto a Babel, el heredero legítimo del ducado, que también es usuario de maná. La cuestión es que el conde Rebreca está buscando un tesoro, y se especula que Babel, que está sentado en un trono maldito esperando su cumpleaños 23, podría ser el siguiente en morir si no se resuelve lo del maná. Para colmo, Babel ya tiene su propia aliada poderosa, Lady Charle, la hija de la familia Leifond, que se hizo de un ducado solo con su fortuna. En medio de todo este quilombo, el duque, que siempre valora la habilidad pura por encima de todo, le pregunta a uno de sus consejeros cómo está Joshua. El consejero se queda helado cuando el duque suelta la bomba. Le prometió a Joshua que le daría a Iselin. El consejero no lo puede creer. ¿Cómo le va a dar a la genio del maná a Joshua? Un pibe que, supuestamente, nació con la maldición del maná. Parece que el duque está jugando un juego muy arriesgado con el futuro de su linaje. Después de toda la movida reciente, Joshua, ahora con su cuerpo de niño, se enfoca profundamente en su propio camino y en desentrañar el misterio de la energía que lo consume. Se acuerda vivamente de cuando era César y, para sentirse más cerca de su mamá, la que ya no estaba en su vida anterior, solía trepar un acantilado viejo y escarpado al norte del jardín de Agnus. Fue en ese lugar, medio por casualidad y de forma inesperada, que encontró una entrada oculta a un misterioso túnel. Siguiendo esa fuerte corazonada en esta nueva vida y con una determinación inquebrantable, Joshua vuelve a ese sitio específico y se adentra con cautela. Una vez dentro del túnel, tropieza y accidentalmente se corta la mano, y su sangre, al tocar el piso, activa algo verdaderamente increíble. Un círculo mágico comienza a brillar con una luz intensa y de la nada aparece una esfera de energía repoderosa que, con un destello, se transforma en una imponente lanza. Con ella en mano, Joshua llega al templo. En el corazón de ese lugar milenario, encuentra una lanza enorme y de aspecto ancestral, firmemente encadenada. Se acerca con muchísima cautela a la imponente arma y le pregunta a la lanza quién es en realidad, pensando que es solo una vara de metal sin vida y sin historia, como cualquier otra. Pero la lanza, para su asombro, le contesta: sí, la lanza habla, y le revela con una voz enigmática que no es una simple vara, sino Lukia, el artefacto del dios demonio. Joshua queda reflash, totalmente sorprendido,
porque se da cuenta de que la apariencia del artefacto era notablemente diferente a como la recordaba de su pasado. Pero no hay tiempo para digerir esa sorpresa, porque Lukia lo interrumpe con urgencia y le dice que está en un grave peligro. Las dos energías conflictivas en su cuerpo, su maná normal y la misteriosa energía oscura que se le mezcló, lo están consumiendo lentamente y le van a acortar drásticamente la vida. La única forma de calmar esa locura interna, le explica Lukia con seriedad, es si Joshua recupera su fuerza lo más rápido posible y logra alcanzar el 5º nivel de la maestría de la lanza mágica. En ese instante, Joshua se ve a sí mismo en su forma gloriosa de gran héroe, el legendario Joshua Sanders que con esa técnica de lanza y maná era completamente imparable, un verdadero monstruo en el campo de batalla. Piensa en cómo los caballeros de la época usaban espadas como su arma principal, considerando las lanzas como meros juguetes para novatos. Pero él, Joshua, era el único que podía rivalizar con los espadachines más cracks usando su lanza, llegando incluso al 7º nivel de maestría, algo totalmente loco e inaudito. Entonces, una pregunta dolorosa lo asalta. ¿Cómo es que ahora, en este frágil cuerpo de niño, tiene que empezar de nuevo desde cero, volviendo a lo básico? Siente un dolor horrible y punzante en el pecho, una clara señal de lo que Lukia le había advertido sobre sus energías inestables. Pero Lukia, con una voz calmada y reconfortante, lo tranquiliza. Le dice que mientras ella esté a su lado, no hay de qué preocuparse en absoluto, que va a poder usar su maná sin restricciones significativas, incluso con la supuesta maldición que tiene. Joshua no lo puede creer. Su mente lucha por procesar la información. ¿Es esto realmente posible? ¿Que su destino pueda cambiar de esta manera? Joshua, siguiendo las indicaciones de Lukia, se concentra a full para dominar el 1er nivel de la maestría de la lanza mágica. Al principio le cuesta un montón, posta. El maná se le descontrola por la inestabilidad de sus energías y la frustración lo invade, pero Lukia le sigue metiendo pila, insistiendo en que lo va a lograr si se enfoca al máximo. Con la ayuda y guía de su lanza finalmente lo consigue, sintiendo cómo el poder fluye por su cuerpo y logra ejecutar la primera forma de la técnica, concentrar el maná en un solo punto y lanzarlo con una fuerza explosiva demoledora. Se pone recontento, un montón, porque sabe que este es el primer gran paso para volver a ser el gran héroe que fue. Se jura a sí mismo que va a entrenar sin parar, con una dedicación brutal, para que nadie más le quite la lanza ni su destino, y así forjar su propio camino. Mientras Joshua se parte el lomo entrenando, la escena cambia drásticamente a la mansión del duque de Agnus, donde se está armando una recepción importantísima con un montón de invitados. El duque en persona llega al gran salón, observando a todos con una seriedad que te congela la sangre. Ahí está Lady Charle, la hija de la casa Fonte, que saluda al duque y, medio disculpándose, le comenta sobre la visita inesperada de su padre, el conde von Wader. Después, sin filtro, le tira una indirecta sobre un rumor turbio que escuchó de Babel, su aliado. Pero el duque la corta en seco, posta, no le da ni 5 de bola y la manda a callar, mostrando lo poco que le importa la opinión de ella. Parece que la Charle es bastante altanera y no se aguanta nada. La tensión en el salón sube un par de puntos cuando llegan otros invitados de peso, el conde von Selchin-Rebreca y su hija, Iselin Chin-Rebreca, la mismísima chica que, según sabemos por la Story Bible, fue prometida a Joshua. Lady Charle se sorprende al verla y, con una sonrisa forzada, no puede evitar tirar una indirecta revenenosa sobre Joshua, preguntando si es verdad el rumor de que el hijo ilegítimo del duque, el que se supone que ni tiene maná, le ganó a 3 centuriones. El ambiente se pone re incómodo, obvio. Un caballero del duque intenta calmar la situación, diciendo que es solo un rumor. Pero otro personaje en el salón, un mago con lentes, le pregunta al duque si es verdad que Joshua es un mago de segunda clase sin maná. El duque de Agnus, astuto como siempre, y aprovechando la presencia de un experto, le pide al conde Rebreca, que es un mago de 5ª clase y de los más crack del imperio, que observe el maná de Joshua y lo ayude con su supuesto problema. Claramente el duque tiene un plan maestro bajo la manga, y esto es solo el comienzo. Mientras el duque pide al conde Rebreca que evalúe el maná de Joshua, el conde le propone una prueba, un duelo para que Joshua demuestre su fuerza real contra un caballero de su orden, un miembro de los caballeros carmesí. Esto confirma el inmenso y oscuro poder de Joshua, tal como lo vimos. Al día siguiente, en la oficina de Chiffon, su oficial de confianza, se revela la verdad. Los centuriones que atacaron a Lucía lo hicieron bajo las órdenes de la duquesa Vanessa. Su objetivo era Lucía, la segunda esposa del duque,
Enterarse de esto enfurece a Chifón, quien comprende que atentar contra ella es un desafío directo al duque. Aunque decide pasar por alto el castigo de los centuriones, Sifón le encarga a Caín una nueva misión: enfrentarse en un duelo a Joshua. Caín, sorprendido, se pregunta si el duque intenta usar a Joshua para desplazar a Babel, pero una voz autoritaria, que inferimos es la del propio duque, descarta esa idea, enfatizando que nadie puede apartar a un genio como Babel. Además, se revela que si se inyecta maná en Joshua, Babel solo tendrá 10 días de vida, añadiendo intriga al plan del duque. Caín se dirige al área de armamento. Allí se encuentra con Joshua, quien ya está al tanto y confirma que el duque ha ordenado este spar. Joshua le dice que no será serio. Arranca el duelo que el duque de Agnus armó para Joshua. El pibe se planta frente a Caín, el caballero carmesí, y le suelta que no va a confiar su espalda a nadie que sea débil o insignificante, mostrándole a Caín que él es el que manda y que su espada está ahí para eso. El mismísimo duque llega. Caín, el caballero, saluda al duque con respeto. Mientras el duque mira a Joshua y se da cuenta de lo mucho que se le parece, Joshua también saluda formalmente al duque, quien se sorprende por su buena etiqueta. Y Joshua le responde que la aprendió solo, con solo observar a los demás. Ahí, Joshua le confirma al duque que ya sabe que la intención es ponerlo a prueba, y enseguida se da cuenta de que Babel, su hermanastro, está detrás de todo esto, con la idea de clasificarlo para después usarlo, lo que en realidad significa eliminarlo. Joshua se pone como loco y piensa que Babel lo quiere matar, pero el duque interrumpe, aclarando que Caín no es el verdadero oponente de Joshua. Sorpresa, el rival, para asombro de todos, es ni más ni menos que Babel, el heredero, que aparece con una sonrisa sobradora. Babel, con su tono arrogante, le dice a Joshua que su hermano mayor lo quiere mucho, lleno de ironía, y Joshua se revienta por dentro. El duque pone las reglas: usarán espadas de madera, y es solo un entrenamiento. Joshua, con una sonrisa confiada y canchera, le dice a Babel que va a dar lo mejor de sí, porque sabe que lo quieren sacar del medio de una vez por todas. Joshua agarra su lanza de madera y les jura que les va a mostrar lo que es el verdadero espectáculo de un gran héroe. Clava la lanza en el suelo con una fuerza descomunal, generando una onda de choque que deja a todos con la boca abierta. Lady Charle, la aliada de Babel, se caga de risa y dice que Joshua es un personaje, mientras el duque la reta por su falta de seriedad, y Babel no entiende nada de lo que está planeando Joshua. El duque le pregunta a Joshua si está seguro de querer seguir adelante con todo esto. Joshua confirma. Entonces, el duque les da la luz verde para empezar, pero le advierte a Babel que bajo ninguna circunstancia debe usar maná. Babel, aun con su actitud soberbia, le asegura que no hay de qué preocuparse, que usar maná contra Joshua sería un desperdicio total. Empieza el duelo. Babel se le viene encima a Joshua con su espada, pensando que no hay forma de que Joshua le gane con un simple palo, subestimándolo por completo. Pero de repente, ¡zas!, Joshua lo noquea de un solo golpe. Babel cae al piso derrotado y fuera de combate, con la cara de shock total. La humillación es completa. El duelo arranca y Babel, con toda la soberbia encima, se le tira con todo a Joshua, pensando que no tiene chances. Pero el pibe, que es un crack y tiene reflejos de otro planeta, esquiva sus ataques como si nada, demostrándole una velocidad increíble que lo deja con la boca abierta. Babel se empieza a recalentar de verdad. No puede creer que un pibe insignificante como Joshua lo esté esquivando así, y sigue tirando golpes a lo loco, lleno de furia descontrolada. Pero Joshua, ni lento ni perezoso, le mete un tremendo golpe en el estómago que lo saca de juego de una, dejando a Babel hecho mierda en el piso y completamente derrotado. Joshua lo mira triunfante, mientras Babel, desesperado por la humillación, intenta usar maná a pesar de que el duque había prohibido estrictamente su uso. Pero Joshua no se queda atrás, le sale al cruce con su propia explosión de maná y lo manda a volar contra la pared, haciéndolo estrellarse con todo y quedando inconsciente en el acto. El conde Rebreca, un mago de alto nivel y experto en maná, se queda con la boca abierta, completamente en shock. No puede creer que Joshua, un pibito de apenas 9 años, use maná de esa forma tan poderosa y descontrolada, un talento jamás visto. El duque, viéndolo todo, se acerca a Babel, que está hecho mierda, y le dice que lo va a mandar lejos por un año, como castigo por su insolencia y por romper las reglas del duelo. Joshua, con una sonrisa de satisfacción, jura para sí mismo que se va a quedar con el ducado, y el duque lo frena antes de que se haga el loco y le dice que ya fue suficiente. El conde, todavía en shock por lo que presenció, sigue impresionado, notando que el maná de Joshua es diferente a todo lo que conoce,
algo especial, un tipo de maná con una concentración única que jamás había visto en nadie. Lady Charney, que es aliada de Babel y lo apoya, sigue subestimando a Joshua sin entender la verdadera dimensión de su poder. Y el duque, que la tenía re clara y ya notó el potencial de Joshua, llama al pibe y le dice que venga a su habitación esa misma noche, porque quiere hablar con él de algo importante. Joshua, tranquilo y seguro de sí mismo, le confirma que va a Babel. Babel no entiende nada. Lady Charles se sorprende por la habitación de lujo, ignorando el tremendo poder que Joshua acaba de presenciar, demostrando que no entendió absolutamente nada de lo que pasó en el duelo. Después del tremendo duelo, y con Babel humillado, Lady Charles revela su siniestro interés por Joshua. Ella planea cómo va a hacer para que él sea suyo, una movida que seguro va a traer más quilombo al ducado y complica el panorama. Mientras la mansión aparenta calma, la duquesa Vanessa está que explota de furia por la derrota humillante de Babel. Increpa a Chiffon, exigiendo explicaciones sobre cómo ese bastardo de Joshua pudo ganarle, especialmente si usó maná y mostró una fuerza que la dejó en shock. La tensión es palpable, y en su arrebato de ira, la duquesa incluso golpea a Chiffon, desahogando su frustración. Más tarde, Chiffon, ya recompuesto, le informa al duque que Joshua usó maná, y el duque lo recrimina duramente por no haber evitado la derrota de Babel, dejando claro que las cosas no deberían haber llegado a este punto si Chiffon hubiera hecho bien su trabajo. El duque le confiesa a Chiffon que quiere mantener a Joshua cerca por su talento, y que incluso está considerando enviarlo a la ciudad, a Acadia, para desarrollarlo aún más bajo su supervisión. Pero la duquesa Vanessa no se queda quieta. En otra conversación con Chiffon, intenta calmarla. Le propone un plan maquiavélico: hacer que el duque crea que Joshua es solo un usuario de maná de rango C, una movida para subestimar su verdadero poder y controlar su ascenso en la jerarquía del ducado. Para esto, Chiffon le sugiere una prueba, donde Joshua deberá enfrentarse a un caballero real, algo que Vanessa ve con buenos ojos como una forma de probarlo o exponerlo. Con una sonrisa retorcida, Vanessa decide que va a contactar a su tío para armar este combate, mostrando que no va a parar hasta ver a Joshua bajo su control o desacreditado. Esa misma noche, Joshua, ajeno a las tramas que se tejen a su alrededor, se dirige a la habitación del duque y golpea la puerta. Al escuchar el permiso para entrar, Joshua ingresa a la imponente sala donde el duque lo espera, y con la formalidad que el momento exige, se arrodilla y lo saluda respetuosamente. El duque lo mira fijamente, y en un tono que mezcla sorpresa y algo de curiosidad, le pregunta quién es, como si no lo reconociera, a pesar de haberlo visto. Joshua, con una mirada penetrante y llena de determinación, le responde sin dudar: «Soy Joshua von Agnus», un nombre que él mismo ha adoptado y que marca su nueva identidad en esta vida, afirmando su lugar en la familia. El duque, al ver la madurez y la confianza en los ojos de Joshua, comenta cómo ha cambiado desde la última vez que lo vio, reconociendo el crecimiento asombroso en el niño. Después de un momento, el duque le pregunta directamente si lo odia por haberlo abandonado y por todas las circunstancias de su nacimiento fuera del castillo. Joshua, con una calma sorprendente para su edad, le contesta que no guarda rencor, que entiende las difíciles circunstancias de su pasado, pero que tiene una única y crucial petición que hacerle, algo que podría cambiar su destino. El duque, intrigado y con una pizca de curiosidad, le pregunta cuál es ese pedido. Joshua, sin rodeos, le dice que quiere ir a la ciudad, a la capital, y el duque, visiblemente sorprendido por su audacia y su elección, le pide que le explique el motivo detrás de esta inusual solicitud. Joshua le explica al duque que tiene dos razones para querer ir a la capital. La primera es por el tema de Babel y para evitar un quilombo más grande. La segunda, más implícita, es por la forma en que el duque lo dejó de lado antes, aunque Joshua asegura que si lo hubiera tenido desde el principio, ya habría superado al duque. El duque, sorprendido por la madurez de Joshua, se da cuenta de que si hubiera reconocido el talento de su hijo antes, podría haber conquistado incluso el castillo real. Joshua, con su habitual confianza, le asegura que no lo va a defraudar. Entonces el duque le pregunta a Joshua qué es lo que está pensando y Joshua le responde que está pensando en Acadia, esa academia top donde van los hijos de los nobles y talentos del imperio para formarse como caballeros. El duque, viendo su determinación, le propone enviarlo a Acadia y hasta se ofrece enseñarle personalmente, revelando que él mismo es uno de los 5 grandes maestros. Joshua acepta, pero lanza una bomba. Quiere usar la lanza como su arma principal. El duque se queda helado, porque para él, las lanzas son para soldados random y no valen para nada.
Pero Joshua no se inmuta, y cuando el duque le muestra un poder de lanza increíble, con ese aura azul, Joshua siente cómo la suya, esa energía oscura, también se agita. Se reafirma en que va a destruir todo lo que se interponga en su camino con su lanza, sin importar si son los 9 estrellas o quien sea. Impresionado, el duque le propone una prueba para medir su poder. Joshua, viendo una oportunidad de oro, le pone una condición al duque. Si pasa la prueba, su pedido de ir a la capital debe ser concedido. Si no, se someterá a las órdenes del duque, incluso a la de dejar la lanza y usar una espada. Joshua, con una sonrisita medio siniestra, acepta el desafío, confiado de que nadie sospecha lo que realmente esconde. Mientras tanto, y sin que Joshua se entere, la duquesa Vanessa ya está en plena acción. La vemos junto a su tío, que es mago, armando todo el papeleo para la prueba de Joshua, confirmando que lo quiere desacreditar sí o sí, usando un caballero real para humillarlo. Un poco más tarde, Joshua sale de la habitación del duque con el cuerpo aún tembloroso por la emoción y el poder, pero con una determinación increíble. De repente, aparece Babel, el heredero, y se le acerca para intentar hablar con él. Pero Joshua, que ya lo humilló y no tiene tiempo para sus boludeces, simplemente lo ignora y sigue su camino, dejando a Babel recaliente y solo ahí parado. Babel, con la sangre hirviendo, le exige a Joshua pelear ahora mismo, pero a Joshua le chupa un huevo y le responde con una sonrisa confiada. Mientras tanto, en el Imperio Avalon, el emperador Marcus Van Britton se entera del talento de un nuevo niño, y un subordinado le confirma que se trata del hijo ilegítimo del duque Agnus. Al emperador le da intriga el tema, pero le resta importancia y decide enviar un emisario. De vuelta con Joshua, vemos cómo el duque pone a prueba su fuerza. Joshua, con una velocidad increíble, ataca al toque, dejando a su oponente sin chances. El duque se sorprende por la rapidez y el poder de Joshua, quien le recuerda que le prometió enviarlo a la capital si ganaba. Joshua acaba de humillar a su oponente con una explosión de aura, dejándolo tirado y recontra frustrado, sin poder creer que este pibito sea tan fuerte. El perdedor le grita, y aunque lo quiere hacer pedazos por insultar a su mamá, Joshua, con una mirada demoníaca que te congela la sangre, le dice que lo perdona por ahora, pero que si no cambia de actitud, no va a volver a tocar una espada en su vida. Así, Joshua, dejando claro quién manda y con una sonrisa siniestra, se va, haciendo que el otro chabón se ahogue del miedo. A la mañana siguiente, en la mansión del duque Agnus, vemos a Joshua despertándose recansado, pensando que usó mucho maná y que necesita un buen descanso. Se da cuenta de que su maná se siente mucho más libre desde que aceptó su nuevo cuerpo y que este poder lo va a llevar lejos. Justo cuando se está por levantar, tocan a su puerta y una mina pelirroja entra sin permiso. La piba se presenta como Cheryl Di Fonti y le dice a Joshua que es 3 años mayor que él y que escuchó un montón de cosas sobre él. Cuando intenta acercársele de forma reconfianzuda, Joshua se recalienta y la empuja, gritándole que se vaya a la mierda con unos ojos rojos que asustan. La mina, sorprendida por la reacción, se cae pero se levanta con una sonrisa returbia, como si nada. Joshua, medio confundido y molesto, la ve irse y se pregunta qué onda con esa piba, sintiendo que no es una mina normal, sino alguien con planes ocultos. Mientras camina, se da cuenta de que ella lo está siguiendo y piensa que la mina no se va a rendir fácil. En ese momento, un mayordomo, Cain, aparece y lo encara a Joshua, preguntándole si no le había dicho a la mina que se fuera. Joshua, calmado, le pregunta a Cain si encontró el objeto que le pidió y con una mirada de absoluta confianza, le dice al mayordomo que lo va a nombrar su nuevo comandante personal. Cain se queda re sorprendido y con una mezcla de respeto y confusión, le pregunta por qué él, a lo que Joshua le responde que no se preocupe, que solo tiene que confiar en él y seguirlo, que ya se va a enterar de todo a su debido tiempo. Y así, con Joshua liderando el camino, se dirigen al enorme campo de entrenamiento del duque Agnus, listos para lo que se venga en esta nueva etapa de su vida. En la mansión del duque Agnus, los centuriones Rolfe y otro compañero charlan sobre los rumores del recién nombrado conde Joshua, preguntándose si es verdad que los molestaron a él y a su mamá, Lucía. Justo en ese momento, el mayordomo Caín anuncia la llegada de Joshua, el chaeván de la Orden de los Caballeros, dejando a todos los presentes completamente en shock al ver que el nuevo líder es solo un pibito. La sorpresa es total. Joshua, con una mirada seria que denota su autoridad,
se presenta formalmente como Joshua von Agnus y les explica a los caballeros que como futuros guardianes del ducado, sus habilidades individuales son cruciales, especialmente porque van a ser la vanguardia en cualquier guerra que se les presente. Con una mirada que te congela la sangre y los ojos ligeramente rojos, Joshua no se anda con vueltas y los desafía a todos a venir a por él para que pueda evaluar personalmente sus capacidades. Rolse, el mismo que en el pasado intentó dañar a Lucía, se burla y lo subestima, pensando que es una jodita. El pibito no está para bromas. Joshua prepara su lanza, pero Joshua, con los ojos rojos de furia, se le acerca a Rolse y lo acusa de no cumplir su palabra y hablar de más, dejando en claro su autoridad inquebrantable. Antes de que Rolse pueda reaccionar o decir algo, Joshua lo ataca con su lanza, dejándolo tirado en el suelo, pidiendo clemencia y visiblemente asustado. Joshua le recuerda lo que le pasó a Joy Gord, dejándole muy claro que no habrá una segunda oportunidad si vuelve a intentar algo contra su madre. Lucía, a pesar de la advertencia, Joshua le dice que, como centurión del duque Agnus, le dará una última chance para defender su honor. Le dice que se levante y lo enfrente, y si es capaz de vencerlo en combate justo, entonces todo lo ocurrido quedará completamente olvidado y sin consecuencias. Rolse, desesperado, toma su espada y carga contra Joshua, pensando que no tiene otra opción más que ganar. Pero Joshua, con una sonrisa fría y confiada, activa la primera postura de su maestría de la lanza mágica. En un instante, Joshua desata una explosión de maná con su lanza, que barre con Rolse, dejándolo completamente derrotado en el suelo y con la boca abierta del asombro a los demás centuriones. Joshua demostró una vez más su increíble poder y que no está para jodas con nadie. Joshua acaba de demostrar su autoridad y que no está para jodas con nadie, dejando a Rolse tirado en el suelo de nuevo. El resto de los centuriones, que habían subestimado al pibito, ahora están completamente en shock y lo reconocen como su nuevo líder, el conde Joshua. Con una mirada seria y una aura imponente, Joshua pasa junto a Rolse y a los demás, que le juran lealtad inmediatamente. Entre ellos, el centurión que Joshua había nombrado su comandante personal parece muy satisfecho y orgulloso de ver la exhibición de poder de su nuevo señor. Después de eso, cambiamos de escena y vemos a Lucía, la mamá de Joshua, en su habitación, visiblemente angustiada. Un centurión entra apurado con noticias alarmantes. Hay una orden imperial para desarmar todo el ducado. Lucía está preocupada y lo ignora, pero el tipo insiste en que tiene que dar el reporte, incluso mencionando que son órdenes para la mamá de Joshua. Esto lo confunde. Lucía, frustrada, le cierra la puerta. Mientras tanto, Joshua se encuentra con el duque de Agnus, quien lo cuestiona por haber ejecutado a un centurión. Joshua, con toda la calma del mundo, le explica que solo estaba siguiendo las órdenes que el duque dio para castigar a cualquiera que lo desobedeciera, pero su verdadera motivación era proteger a su madre, Lucía, y dejar claro quién manda en el ducado. El duque, entendiendo la situación, le dice que van a prepararse para la evaluación de maná de Joshua, una prueba que se había pactado antes para medir su poder. Mientras tanto, en la entrada del ducado, llegan dos caballeros imperiales que ya están bardeando a Joshua, subestimando su maná y refiriéndose a él como el hijo de una concubina. Estos tipos son enviados por el emperador y la duquesa Vanessa, que quieren humillar a Joshua. Los caballeros imperiales se presentan y uno de ellos, un rubio bastante soberbio, dice que Joshua no parece para nada fuerte. Pero justo en ese momento, una enorme procesión de carruajes y caballeros imperiales llega al ducado, y, para colmo, un tipo más importante aún, de alto rango, se baja de uno de los carruajes con una presencia imponente, anunciando su llegada a uno de los 9 estrellas, el ducado de Agnus. Parece que la cosa se va a poner intensa. La situación se puso retensa con la llegada de esa procesión imperial y resulta que la figura de alto rango que se bajó del carruaje no es otro que el cuarto príncipe imperial. Joshua lo mira fijo, con esa furia que ya le conocemos, recordando que es uno de los hijos del emperador. Mientras tanto, vemos que un tipo con una sonrisa medio chueca, el Joker, recibió órdenes de la duquesa Vanessa para hacer que Joshua no pueda volver a usar una espada. Este mismo Joker está ahí en la entrada del ducado, junto a otros caballeros imperiales que llegaron para armar bardo. Uno de ellos, el rubio soberbio que es el príncipe, se le acerca a Joshua y le tira que él es el famoso conde Joshua, el que hace quilombo, mientras Joshua lo mira con los ojos ardiendo de pura bronca. En ese momento, Sir Evergrande, un tipo encapuchado que acompaña al príncipe, le recuerda a Joshua que está enfrente de su alteza. Joshua, que no se banca ni una, le responde que en el imperio no hay dos soles, solo el emperador, y que no tiene por qué respetar a un príncipe con una identidad tan dudosa. Se arma el quilombo y un caballero imperial pelirrojo,
Balmond Down Brown, capitán del Quinto Orden de los Caballeros Imperiales, le grita a Joshua, diciéndole que se está volviendo loco. El duque de Agnus, que está viendo todo, interviene para defender a Joshua, desatando una ráfaga de maná que deja a Balmond sorprendido y lo hace retroceder. Aunque Balmond sigue insistiendo en que el duque no debería cubrir a ese hijo de concubina, el duque le recuerda que está delante de un príncipe y que sus palabras son una ofensa directa. El príncipe, sin embargo, le resta importancia al insulto de Balmond hacia Joshua y le dice al duque que está bien, que el tipo no está del todo equivocado, dejando a todos medio en shock. Sir Evergrande le aclara al príncipe que sus acciones afectan la autoridad imperial, pero el príncipe insiste en que no puede bajar la cabeza por la opinión de un caballero cualquiera. Él cree que la única persona que puede recibir el respeto de los caballeros en el imperio es el emperador mismo, y que los caballeros se ganan su mérito por su propia habilidad, no por títulos. Joshua, con una mirada desafiante, le contesta al príncipe que sabe muy bien lo que valen las palabras vacías sin habilidad, y que si quiere que demuestre su fuerza, está listo para cuando quiera, desafiándolo a una prueba. El príncipe, con una sonrisa, le pregunta al Joker si puede hacer una identificación de maná para evaluar el poder de Joshua, con una sonrisa maliciosa, porque quiere saber con exactitud el nivel de su maná. El príncipe, con esa sonrisa de costado, le pide al Joker que le haga una identificación de maná a Joshua, una prueba de fuerza para ver qué tan poderoso es en realidad. Así que la cosa se mueve al salón de entrenamiento del ducado de Agnus, donde el Joker, o Sir Evergrande como se llama, se para frente a Joshua, que tiene en la mano una simple vara de hierro. El príncipe y su séquito observan, y el Joker se burla preguntándole a Joshua si cree que esto es un juego, porque la verdadera habilidad no necesita presentación. El caballero imperial de los ojos rojos, Balmond, interviene pidiéndole al Joker que se apure. Así que el Joker se lanza al ataque, desatando una brutal ráfaga de maná con su espada, buscando abrumar a Joshua desde el principio. Pero Joshua, aunque reconoce la fuerza del maná que le viene encima, se mueve con una velocidad que asombra a todos, esquivando cada golpe con una facilidad increíble. Él sabe que la debilidad de este estilo de pelea es que los que se confían demasiado siempre caen primero. Joshua lo sigue esquivando, mientras el Joker sigue intentando golpearlo, frustrado porque no puede tocarlo, y Balmond y el príncipe no pueden creer la velocidad de Joshua. El Joker empieza a sudar frío, preocupado por Lady Vanessa si no logra su cometido. Joshua se da cuenta de que el Joker está intentando controlar su maná y al mismo tiempo mantener el poder de su espada, lo que lo hace ineficiente y lento, y es el momento perfecto para atacar. Con un paso rapidísimo, Joshua corta la distancia, lanzándose contra el Joker antes de que pueda reaccionar. Los caballeros imperiales se alarman, pero el duque Agnus los detiene, diciéndoles que observen. El Joker intenta bloquear el golpe de Joshua con todo el maná que le queda, pensando que esta vez no va a fallar. Pero Joshua es contundente. Le dice que no tiene sentido intentar reunir maná si ya no le queda nada, y con un golpe devastador con su vara, que se carga de un maná azul brillante, lo atraviesa por completo, generando una explosión de energía que deja al Joker tirado en el suelo, derrotado y con la armadura hecha pedazos. Balmond grita desesperado que el Joker se detenga, pero ya es demasiado tarde. El cuarto príncipe y Balmond se quedan en shock, viendo cómo el Joker fue humillado, mientras todo el salón de entrenamiento está destrozado y el Joker es lanzado por los aires. Joseph se para sobre los escombros, su figura pequeña pero imponente, con los ojos brillando de maná, y su simple vara de hierro es ahora la clara prueba de su poder abrumador. Él nota que la aura de espada del Joker apenas era de un experto de bajo rango y, honestamente, solo estaba malgastando la poca energía que le quedaba en su cuerpo, intentando sin éxito un último ataque que fue inútil. Es que el maná de Joshua lo había barrido por completo, dejándolo totalmente desprovisto de cualquier tipo de fuerza o resistencia, haciendo que su derrota fuera absoluta. Después de dejar al Joker completamente hecho trizas, Joshua, aunque victorioso, siente como su cuerpo llega al límite absoluto. El inmenso maná que acaba de desatar, mezclado con esas energías oscuras, lo está llevando al borde del colapso. Con un último, desesperado esfuerzo que lo hace jadear, grita el nombre de Lukia, su artefacto demoníaco y aliada. De repente, una explosión de energía azul brillante e intensa inunda la sala de entrenamiento, estallando desde Joshua. Cuando el humo y los destellos se disipan, la imponente lanza Lukia, con su aspecto ancestral y amenazante, está firmemente en sus manos. Esto deja completamente asombrados al duque de Agnus, al arrogante príncipe imperial y a Balmond, quienes no pueden creer lo que tienen frente a sus ojos. Un artefacto legendario materializándose de la nada. El príncipe, tratando de disimular su evidente asombro y el fracaso rotundo de su plan de humillación,
se acerca a Balmón. Fingiendo calma, declara que el examen ha terminado, elogiando con una sonrisa forzada la supuesta increíble habilidad de Joshua, aunque su tono es condescendiente. Mientras tanto, Joshua apenas se mantiene de pie, tembloroso, totalmente agotado después de haber canalizado tanto poder, pero siente una punzante satisfacción por haber bloqueado el último ataque inútil del Joker. Balmón, todavía aturdido por lo que acaba de presenciar, trata de ponerle un cierre rápido y oficial al asunto. Con voz formal, declara que Joshua, el segundo hijo del duque de Agnus, y ahora Joshua von Agnus, ha pasado la prueba, pero solo como un caballero de rango C. Internamente, Balmón está completamente flipando, dándose cuenta de que Joshua es mucho, pero mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginó. Lo considera un verdadero genio con un poder brutal e incontrolable. Joshua, con el cuerpo a punto de desmayarse, piensa que esto del título de caballero de rango C no le interesa en lo más mínimo, es una burla, pero su expresión delata lo al límite que está su frágil cuerpo de niño. El príncipe lo mira con una sonrisa siniestra, disfrutando de lo que cree es su victoria. Y Joshua, en su cabeza, jura con una furia fría que se va a vengar de todos ellos, tal como ellos le quitaron absolutamente todo en su vida anterior. En ese momento, el duque de Agnus se acerca a Joshua con una preocupación genuina y profunda en su cara, algo que Joshua no había visto nunca en su vida pasada, y eso lo sorprende de verdad. Se nota que el duque realmente se preocupa por él, lo cual es inesperado. Así Joshua, aunque exhausto, levanta la espada ceremonial del caballero que le extienden, aceptando formalmente su nuevo y menospreciado título, pero con Lucia, su verdadera y poderosa arma, brillando ominosamente a su lado, reafirmando quién es el que manda. Es, sin duda, el nacimiento del usuario de maná más joven y potente de la historia. Y esa misma noche, una conferencia crucial y ultrasecreta se lleva a cabo en la sala principal del Ducado de Agnus, con informes urgentes sobre la situación del continente que no pueden esperar, incluido el regreso anticipado y misterioso de los poderosos Caballeros Dorados. Algo grande se viene. Mientras Yohio apenas se mantenía en pie tras su épica demostración de poder, la conferencia ultrasecreta en el Ducado de Agnus ya estaba en marcha, lidiando con la grave situación del continente. Ahí, el capitán Chiffon, un tipo con pinta de estratega, estaba soltando una bomba. El número de ogros negros, unas criaturas brutales que desgarraban caballeros como si fueran de papel, se había multiplicado por todo el continente, especialmente cerca de las órdenes de caballeros. Lo más preocupante es que estos ogros negros producían una sustancia llamada gore negro, y solo los magos de alto nivel o los caballeros con aura de espada podían combatirlos. La gente en la sala estaba flipando con la revelación, preguntándose si era posible que fueran tan peligrosos. El conde Ángel se ofreció a encargarse, pero el duque de Agnus, con su rostro serio, rápidamente desvió la conversación hacia otro tema, no sin antes tener una charla privada con el cuarto príncipe imperial, quien seguía con su agenda de intentar humillar a Joshua. La duquesa Vanessa, por su parte, seguía tramando a la distancia para descreditarlo. En medio de esa tensión, el comandante Chiffon volvió a la carga, esta vez apuntando directamente a Joshua. Empezó a despotricar sobre el conde Joshua, el caballero third rank más joven de la historia, cuestionando cómo alguien con una supuesta deficiencia de maná como él podría haber llegado tan lejos. Chiffon, ya pasado de rosca, sugirió que Joshua estaba usando poder maldito de grandes seres malignos, y que la lanza que invocó, Lucia, era un artefacto saturado de magia demoníaca. Para él, el aura que Joshua desató no era otra cosa que magia demoníaca, y el duque y el ducado estaban en peligro. Joshua, que estaba escuchando todo desde afuera, con una furia contenida, decidió que ya era suficiente. Entró a la sala y confrontó a Chiffon, desafiándolo a demostrar su propia habilidad en lugar de andar inventando boludeces. Chiffon, con su aura de espada, le advirtió a Joshua que no insultara al comandante en jefe del ducado, pero Joshua, sin inmutarse, lo retó a un duelo preguntándole si tenía miedo. La situación se puso picante y el duque, con su maná descontrolado, tuvo que intervenir para que no se cagaran a piñas en la sala. El duque, buscando una solución definitiva, le preguntó a Chiffon si conocía alguna forma de evaluar el maná. Chiffon le habló de una evaluación de maná de dragón antiguo e imperial usada por los magos imperiales, asegurando que si Joshua tuviera magia demoníaca, se habría notado. El duque, asintiendo, dijo que aunque Joshua fuera un C-rank, eso no significaba que sus poderes estuvieran claros o que no hubiera nada más que preguntar. Quería entender a fondo la fuerza de Joshua y decidió que la mejor manera era que lo acompañara a un lugar peligroso, el bosque de las criaturas negras. Esto no era solo una prueba, sino una forma de mantenerlo cerca y bajo control.
La reunión en el ducado se puso más intensa que nunca. Los consejeros, con caras de preocupación total, estaban discutiendo que el duque planeaba ir personalmente al peligroso bosque de las criaturas negras junto a Joshua. Le decían que eso era arriesgado, que debía dejarlo a los caballeros, que para eso estaban. Pero el duque, con esa confianza bárbara que lo caracteriza, solo les chicanó. ¿Quién se está preocupando por quién? Su idea real era limpiar el bosque para luego, y esto es clave, mandar a Joshua a la Academia Imperial en la capital. Él ve clarísimo que el pibe tiene un talento innegable, una oportunidad de oro para toda la familia Agnus, que lo va a hacer un crack total, un guerrero formidable, muchísimo más de lo que su hijo Babel podría haber sido alguna vez. En ese momento, Joshua, que no se calla nada, lo interrumpió con un pedido crucial. Quería que su mamá, Lucía, lo acompañara a la capital, ya que ella es fundamental para él. Al principio, obvio, se lo negaron, diciendo que era imposible. Pero Joshua, que es un estratega nato y no se anda con vueltas, les explicó claramente que si Lucía se quedaba sola en el ducado, la duquesa Vanessa, que la tiene entre ceja y ceja, no se quedaría quieta ni un segundo y la haría sufrir sin piedad. Con una pregunta incisiva que dejó a todos callados, Joshua le tiró al duque si realmente necesitaba permiso para mover a alguien de su propia casa, haciendo que el duque se quedara pensando seriamente en sus palabras. Después de un toque de reflexión, el duque, que la tiene reclara y valora un montón la lealtad y astucia de Joshua, finalmente accedió a que Lucía fuera con ellos. Pudo ver que este pibe es de verdad diferente a Babel, con una convicción y lealtad que lo sorprenden. Toda la sala, que había estado expectante, se quedó muda y sin más remedio aceptó la decisión del duque, quien, con su autoridad inquebrantable, se puso firme y dio las órdenes precisas para que se prepararan de inmediato para el viaje. Justo cuando Joshua se estaba yendo a su habitación, apareció Babel de la nada, una sorpresa total para todos. El tipo, que andaba reperdido y había estado alejado, se arrodilló frente al duque pidiendo perdón por sus errores pasados, diciendo que por fin estaba pensando por sí mismo y que había madurado. El duque lo miró fijamente y se dio cuenta de que Babel había cambiado un toque. Se notaba algo diferente en él. Le preguntó qué onda, qué quería. Y Babel, con una bronca que lo consumía, se le plantó a Joshua y le gritó su título de Conde Joshua, intentando ningunearlo y reafirmar su superioridad. Joshua, con su clásica sonrisa que es pura confianza y un toque de burla, le preguntó si tenía algo importante que decirle. Babel, fuera de sí por la furia, le reprochó que él, como conde, estaba en una posición muy superior y que Joshua debería tener más modales en público, que se ubicara. Joshua, para rematarlo y humillarlo aún más, lo chicaneó preguntándole si era el portavoz de Babel, como diciendo que no era nadie sin su figura paterna. Babel le explotó y le dijo a Joshua que siempre había sido un perro faldero, un seguidor sin voz propia. Joshua, sin inmutarse ni un poco, le respondió que Babel era solo un honorable duque de Agnus, o sea, una simple figura sin poder real. Babel intentó advertirle sobre los planes malignos de la duquesa, pero Joshua lo frenó en seco, cortándolo sin piedad. Le dijo que la habilidad es lo que importa de verdad, no el linaje, y que si quería ser escuchado o respetado, primero que se probara a sí mismo. La tensión entre ellos era absolutamente tremenda, podía sentirla. La cosa se puso aún más tensa, si es que era posible, cuando Babel, visiblemente cabreado por la humillación anterior, le salió al cruce a Joshua. Él intentaba ningunearlo, haciendo referencia a las leyes del ducado y a la falta de modales en público, mientras el duque, con esa mirada profunda que lo caracteriza, observaba y parecía meditar que, aunque el chico iba a caer eventualmente, él era el que controlaba los hilos, como un emperador. Para sorpresa de todos, este pibe, que se supone que había madurado y ahora pensaba por sí mismo, le propuso al duque renunciar a su título de heredero, pero con una condición. Quería una competencia justa para ver quién se lo ganaba de verdad, invocando las viejas leyes y tradiciones de la casa Agnus, mientras Joshua lo miraba impasible y solo confirmaba su disposición. El duque, que siempre está un paso adelante y calculando cada movimiento, lo pensó bien, con esa mirada suya tan profunda, y finalmente accedió a la competencia. Se nota a la legua que Joshua lo tiene completamente intrigado con ese inmenso poder que es todavía un misterio para todos. Babel agradeció y la reunión terminó. El duque se fue pensando que había algo muy raro en los ojos de Joshua, y que no sabía qué iba a pasar, aunque Babel parecía muy confiado de cara al futuro. Mientras tanto, en la intimidad de su habitación, la duquesa Vanessa estaba que explotaba de bronca. Chifón, su leal consejero, le trajo las últimas noticias. Babel había renunciado a su posición como heredero, y para colmo, Joshua iba a llevarse a Lucía a la capital. La furia de la duquesa era palpable y empezó a gritar y a romper cosas. Se lamentaba por los fracasos anteriores, como el ataque de los centuriones a Lucía,
y recalcaba que Babel lo era todo para ella. Chiffon, intentando calmarla, le recordó lo difícil que era lidiar con la terquedad de Babel y lo inútil que habría sido intentar convencer al duque en su momento, pero la duquesa estaba obsesionada con la idea de que Joshua no le quite el lugar a su hijo. Fue entonces que Chiffon soltó una advertencia velada y medio turbia. Si Joshua se pasaba de la raya y amenazaba el puesto de Babel, él podría revelar una información secreta sobre las circunstancias de la duquesa o el mismísimo Babel. Vanessa, ni corta ni perezosa, y con esa astucia que la caracteriza, quiso saber qué iba a hacer Joshua ahora, cuál sería su próximo movimiento. Chiffon le contó que el duque lo iba a llevar a un lugar desolado, el territorio Locke, una zona del norte conocida por ser un páramo y por estar plagada de esas molestas criaturas negras. Irían allí para una evaluación de maná de dragón antiguo imperial, y lo más importante es que Joshua iba a estar, según sus palabras, confinado con Lukia. Vanessa, con una sonrisa que era puro veneno y un brillo siniestro en los ojos, pidió hablar con Joshua antes de que se fuera. Claramente tiene algo más bajo la manga, un último truco para intentar frenarlo, o al menos obtener algo de información. Este encuentro, al parecer, sería el primero y último. Y así, con esa tensión palpable de fondo y un nuevo encuentro inminente, comienzan los preparativos para el gran viaje. La mansión es un caos organizado. Caballeros imperiales y sirvientes se mueven por todos lados, alistando los caballos y las carretas, mientras uno de los sirvientes se queja de la cantidad de cosas que tienen que llevar. Joshua, con su habitual calma pero con esa mirada decidida que ya conoces bien, se abre paso entre el bullicio, completamente listo para lo que se venga, sin saber, o tal vez sí, que la duquesa Vanessa lo espera para su primer y último encuentro antes de la partida. Después de que el duque aceptara la competencia propuesta por Babel, y mientras la duquesa Vanessa planea su próximo movimiento, el duque tiene una charla a solas con Joshua, donde le ofrece un regalo, el anillo del amanecer, un objeto muy valioso, pero Joshua no parece muy interesado. El duque insiste y le explica que es para mantener a raya a los insectos y que, de paso, se invente un nombre como heredero de un vizconde anónimo. Joshua acepta a regañadientes, pensando que es una forma de fortalecer la casa Agnus. Más tarde, mientras Joshua reflexiona sobre el anillo y la situación, se encuentra con el cuarto príncipe imperial, quien, con una sonrisa socarrona, le ofrece su ayuda y le advierte sobre los peligros de la familia imperial y la necesidad de proteger a sus aliados. Joshua, con su habitual calma, le responde que no necesita su protección y que no le será útil, dejando al príncipe con la palabra en la boca y un semblante entre la sorpresa y la irritación. Joshua se retira mientras el príncipe y sus acompañantes comentan la actitud del chico, pero el príncipe, con una sonrisa intrigante, piensa que Joshua es un hueso duro de roer y que tal vez podría ser útil en el futuro, aunque Joshua está seguro que el poder que busca se encuentra en la lanza. Al final, el duque se prepara para partir al territorio Locke, y Joshua lo sigue de cerca, sabiendo que este viaje será crucial para su futuro. Apenas llegan al territorio Locke, el duque de Agnus y Joshua se encuentran con toda la comitiva esperándolos. Este es un lugar clave para la evaluación de maná que tiene que hacer Joshua, y el castillo está cerca del bosque de las criaturas negras, un sitio bastante picante y lleno de peligros. Lo recibe un viejo conocido del duque, un tipo llamado Robin, que solía ser un caballero senior y ahora es sacerdote, mostrando una lealtad inquebrantable. Llegan el vizconde e Eina. El duque, medio hinchado con tanta formalidad, lo corta al toque a Robin, diciéndole que esperaba más de él y que no hacía falta tanto show ni recibimiento ostentoso. El vizconde, que no se pierde una, ve a Joshua junto a Babel y le pregunta al duque quién es el pibe que los acompaña, notando algo diferente en él. Con toda la calma, el duque le dice que Joshua es su segundo hijo, pero enseguida aclara que no es de la duquesa ni de sangre noble, revelando su origen ilegítimo. Esta revelación le cae como patada al vizconde, que al toque lo piensa como un bastardo mugriento, mostrándose visiblemente disgustado por la información. Un pensamiento que Joshua, con su sensibilidad al maná, capta al instante, y su aura se pone oscura de la bronca que le da esa mirada despectiva y llena de desprecio. Joshua se queda impávido. El duque, que no es boludo y nota la tensión, corta la charla de prepo, diciéndole al vizconde que tiene cosas más importantes que atender y que es hora de irse. El vizconde, queriendo quedar bien, les ofrece comida y descanso, pero el duque le dice que sus caballeros no son ningunos flojitos y que ya descansaron de sobra en el camino. Todos se preparan.
Cuando el duque se prepara para seguir, el vizconde se planta y pide acompañarlos a la expedición al bosque de las criaturas negras, diciendo que como señor de esas tierras es su deber ir y que sus caballeros también quieren estar, y que no puede quedarse de brazos cruzados. Ok, volvemos a la acción en el territorio Locke, donde el vizconde ya se había mandado la de menospreciar a Joshua. Acá, los centuriones del duque, que le son recontraleales, le dicen que quieren ir con él al bosque de las criaturas negras, que sería un honor pelear a su lado, mostrando toda su lealtad al duque. Pero el vizconde, que no se rinde, insiste en que su hija, Ina, también los acompañe, diciendo que ella podría ser una gran ayuda en la misión. El duque lo frena de una, diciéndole que es demasiado peligroso para una chica en un lugar así. Sin embargo, Ina, que no es ninguna boba y tiene la posta, le pide directamente al duque que la deje ir y que, por favor, mire lo que puede hacer. Y la piba no decepciona para nada, porque de repente desata una explosión de energía azul súper potente que sorprende a todos, invocando a un espíritu que deja a más de uno con la boca abierta. Imagínate la cara del vizconde y los demás al ver eso. El vizconde, reorgulloso de su hija, explica que ella puede usar las artes espirituales, que son como la magia pero mucho más raras y difíciles de dominar, y que los sages, como su hija, son, de hecho, todavía más escasos que los magos más grosos, lo que demuestra lo especial que es Ina. Joshua, que está observando todo con atención, se da cuenta de que la chica es especial y le suena de algo, pensando que si es tan crucial para el futuro, se va a acordar de ella. El duque, viendo semejante despliegue de poder, acepta que Ina los acompañe y organiza la expedición, con sus caballeros al frente, los del vizconde como retaguardia y Joshua, Ina y los demás en el medio, bien protegidos. Todos se preparan para partir, y el duque piensa para sí mismo que estaría bueno tener una Sage de su lado para fortalecer su posición. El vizconde, con una mirada medio turbia que a Joshua no le pasó desapercibida, le dice al pibe que lo va a estar vigilando de cerca. Y de repente, la escena cambia por completo, haciendo un salto inesperado. Nos transportamos a la impresionante sala del trono del Imperio Avalon, donde el emperador está recibiendo un informe ultrasecreto de un mago encapuchado. El mago le cuenta al emperador lo interesante que es Joshua, cómo bloqueó el ataque del Joker, Sir Evergrande, y superó todas las expectativas en su uso de maná, mostrando un poder único. El emperador, intrigado por todo lo que escucha, le pregunta al mago qué opina realmente de Joshua y hasta dónde cree que puede llegar. El mago le dice que no debe subestimar a Joshua y que aunque todavía no lo enfrentó un caballero como Ser Balmón, uno de los más destacados del imperio, si lo hiciera, no habría un perdedor claro, lo que es una locura total para la edad y experiencia de Joshua, dejando claro su inmenso potencial. El mago agrega que Joshua es algo completamente distinto, que quizás hasta podría superarlo a él mismo en el futuro, y que, en este momento, no se compara con ningún caballero menor del reino. El emperador, picado por la curiosidad y con una expresión de asombro, le pregunta al mago quién ganaría si él mismo se enfrentara a Joshua en un duelo personal, a lo que el mago se queda en silencio, pensativo, dejando la pregunta en el aire y dejándonos con la intriga del verdadero poder ilimitado de Joshua. Mientras tanto, de vuelta en el Palacio Imperial, el emperador, que ya venía sorprendido por los informes del mago sobre Joshua, se pone a reír a carcajadas. Parece que la situación le divierte un montón y le pregunta a su asistente si el cuarto príncipe no tiene modales al no presentarse. El emperador insiste en que tiene que ver a Joshua con sus propios ojos para creer todo lo que le cuentan. Acto seguido, en otra parte del palacio, el asistente imperial, un tipo llamado Jaqen, está conversando con otro oficial. Jaqen pregunta si se va a quedar en la frontera, y el oficial le confirma que el príncipe se está preparando para la batalla. El emperador se suma a la conversación, sorprendido de que sea Caesar el que esté haciendo todo esto. Pero Jaqen le aclara que, obviamente, se trata de Joshua von Agnus, y que la recomendación para él también fue idea del propio emperador. Después de todo esto, el emperador comenta que el 11º y 12º batallones imperiales ya se movieron, y aunque los considera una banda de desorganizados, dice que van a ser útiles para sumar recomendaciones. Le da la orden a su asistente de que le informe cualquier cosa que pase, y el asistente, formalmente, acepta. Jaqen, mientras tanto, se despide de todos con una reverencia y se va. El emperador, que se quedó pensativo, vuelve a reírse y dice que si Joshua tiene tanto talento, quizás podría superar incluso eso, refiriéndose a su propio poder o al de los grandes caballeros que mencionaba el mago. Luego, un bosque temible y la luna roja nos muestran a Joshua, que en medio de ese caos se ve enfrentando a bestias mutadas con una espada, pensando para sí mismo que está en un problema,
una visión rápida de los peligros que aguardan. El campamento al amanecer. Dentro del campamento, el duque de Agnus está reunido con sus comandantes trazando planes. De repente, el portly Robin, el que acompaña al vizconde, llega corriendo y le pregunta al duque por qué frenaron la marcha y armaron el campamento justo ahí. Robin no entiende nada. Se ve preocupado y se queja de que el bosque está enfrente y que están expuestos a un ataque sorpresa. Por dentro, piensa que el duque solo hace lo que se le antoja. Pero el duque, con la seriedad que lo caracteriza, le pregunta a Robin si no estuvo prestando atención y le explica que con solo mirar el bosque se puede saber cómo funciona, refiriéndose a los tiempos en que los monstruos salen en estampida. El duque aclara que cuando cae la noche, los monstruos se vuelven súper agresivos y que cuando la luna se pone roja, son aún más salvajes. Lo más importante, les dice, es que los intervalos entre los ataques de los monstruos se hacen más cortos, poniendo en peligro a los ciudadanos cercanos. Con una mirada calculadora, el duque concluye que no necesitan meterse en el bosque, sino esperar a que los monstruos salgan a ellos. Robin, asombrado por la perspicacia del duque, lo elogia y se disculpa por su falta de entendimiento. El duque, dándole la orden de ir a organizar el campamento como debe ser, lo ve partir, mientras les recuerda a los demás que mantengan sus puestos. Todos entienden y se preparan. Joshua, que observaba todo, se queda con una leve sonrisa en su rostro, mientras practica con un simple bastón de madera, como si no necesitara nada más para entrenar. Un caballero se le acerca y le dice que ya tuvo suficiente, pero Joshua le responde que él no, que puede irse primero. El caballero asiente y se va, dejando a Joshua solo con sus pensamientos y su entrenamiento. Joshua sigue entrenando a full, perfeccionando su control del maná para que nadie, pero nadie, lo detecte. Se mete de cabeza en la parte más peligrosa del bosque, sabiendo que esta es su única chance de recuperar todo su poder. ¡Un centurión lo está espiando! Y ojo, el manhua nos tira un datazo importante. Las piedras Génesis son unos ítems repoderosos que te potencian la magia, onda que tienen el poder de la creación, y hay 5 de estas por ahí, esperando ser encontradas en el mundo. Joshua, que está metidísimo en el bosque, siente que el lugar es cada vez más profundo y sigue concentrado en ocultar su maná, pensando que ya pasó como 1 hora y que tiene que hacer que su energía sea imperceptible, pero de golpe, siente algo, un hacheo. ¡Ah! Que lo sorprende. Es un ataque sorpresa de un ogre negro gigante, un bicho inmune a la magia media, un garrón. Joshua se da cuenta al toque que es un ogre negro y que le está bloqueando el paso. Podría reventarlo al toque usando a Lukia a full, con su energía oscura, pero sabe que eso le acortaría la vida y, peor aún, revelaría su verdadero mambo. Así que decide hacerse el boludo y pelear como un caballero normal, tirando de habilidad y velocidad con el bastón, esquivando los golpes a lo loco con una agilidad impresionante, y le devuelve los ataques tac, tac, con una precisión que da miedo. El ogre, con la luna roja de fondo, se pone más agresivo y carga con todo. Joshua sigue esquivando porque entiende que no puede mostrar todo su arsenal con Lukia. Cuando el bicho se pone pesado, Joshua le aplica un par de golpes más con el bastón, moviéndose rapidísimo, demostrando una maestría increíble en cada movimiento. Los impactos son tan precisos que el ogre retrocede, medio confundido y hecho percha, sin entender cómo un simple bastón puede causarle tanto daño. Joshua, ya más canchero, se da cuenta de que tiene que usar una técnica más pro, las hojas de espada celestial, aunque admite que está un poco oxidado. En ese momento, la Lukia, su lanza, le habla y le da un tip fundamental. En vez de mandar el maná a un objetivo, que lo condense en su propio centro y lo haga circular para que se le forme un escudo alrededor. Con este consejo, Joshua logra dejar al ogre medio grogue o directamente liquidado, demostrando su total control. Joshua sonríe, victorioso. Joshua sonríe, victorioso. Después de esa pelea con el ogre negro, sigue entrenando a full, metiéndose cada vez más profundo en la parte más peligrosa del bosque de las criaturas negras, concentrado en perfeccionar cómo esconder su maná para que nadie, absolutamente nadie, lo detecte. La verdad es que le está costando un montón adaptar su cuerpo chiquito de niño a tanta potencia de su vida anterior como gran héroe, y si bien al principio intenta contenerse para no revelar su verdadero poder, se da cuenta de que no puede hacerlo para siempre. De repente, lo embosca una bandada de monstruos, que no son ogres, pero sí una turba bastante molesta, y aunque al principio Joshua se lo toma con cierto humor porque son débiles para él, rápidamente el chabón se da cuenta de la gravedad de la situación al ver la cantidad de bichos. Así que decide ir con todo,
y desata la segunda forma de su maestría de la lanza mágica, el ráfaga, liberando una ráfaga de energía azul que lo envuelve mientras empieza a limpiar el área a pura velocidad y golpes certeros. Hace mierda a todos los bichos en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que los fulmina a todos sin piedad, el esfuerzo es tremendo para su cuerpo actual, y Joshua termina escupiendo sangre, dándose cuenta de que, aunque su maestría avanza, su frágil cuerpo de pibe aún no aguanta tanto maná sin sufrir consecuencias. Mientras se recupera apoyado en su bastón y recuperando el aliento, nota algo alarmante. Los monstruos del bosque se están moviendo en una sola dirección, como una marea oscura, directo hacia el campamento de los caballeros. El tiempo se le acaba de forma dramática. Sabe que tiene que encontrar las misteriosas piedras Génesis lo antes posible, que son clave para su poder, y avisar al duque y su gente del peligro inminente, pero ya es tarde. Y justo en ese momento, la tragedia golpea sin previo aviso. Bajo la ominosa luna roja, los monstruos ya llegaron al campamento principal. Un caballero de la guardia es atacado por sorpresa, y el caos se desata en cuestión de segundos. Los gritos de «ataque» y «emergencia» resuenan por todo el campamento mientras los caballeros imperiales intentan desesperadamente formar una línea de defensa, pero los bichos son muchos y ya hay heridos. La situación se pone rejodida. Se ve a los caballeros peleando con espadas de energía, defendiéndose con todo lo que tienen, dando una batalla feroz y heroica para proteger el campamento de la invasión. La horda los rodea. Con la horda rodeando el campamento, el caos es total y sangriento bajo la ominosa luna roja. Un caballero de la guardia es atacado brutalmente y rápidamente todo el campamento se sumerge en gritos desesperados de «¡ataque!» y emergencia mientras los soldados intentan formar una línea de defensa para protegerse. Ves a un caballero rubio que se la reaguanta, luchando con una valentía tremenda contra los bichos, pero son muchísimos y no paran de llegar. La desesperación empieza a crecer sin control entre las filas y algunos ya piden una retirada porque la cantidad de monstruos es abrumadora y la situación se vuelve insostenible. En medio de todo este desorden, un comandante de los Caballeros Carmesí, un tipo con una capa roja y una presencia imponente, les grita a todos que nadie va a retroceder, que van a mantener la línea cueste lo que cueste, con puño de hierro. Él mismo se lanza a la batalla con una furia increíble, desatando una explosión de energía violeta que hace pedazos a los monstruos a su alrededor. Pero la situación no mejora ni un poco, los bichos siguen llegando sin parar y para peor empiezan a aparecer unos ogres negros, haciendo que la cosa se ponga todavía más fea y peligrosa. El comandante se da cuenta al toque de que no hay suficientes caballeros de alto rango para hacerle frente a estos monstruos gigantes y más poderosos. A pesar de eso, se lanza sin pensarlo contra uno de los ogres, gritando con toda su fuerza que lo va a partir al medio. Sin embargo, el ogre es demasiado fuerte, un verdadero monstruo, y lo deja hecho mierda, tirándolo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. El comandante cae, gravemente herido, y el resto de los caballeros se desesperan al ver a su líder caído y la horda de ogres negros avanzando sin piedad. La moral está por el piso y parece que no hay salida posible. Pero justo en ese momento, cuando la luna roja tiñe el cielo y el campo de batalla de un color sangre, el duque de Agnus hace su entrada triunfal en el campamento. Al ver la masacre y el caos, el duque se para firme y con una voz imponente que resuena en el aire, dice que él se encarga de todo. Agarra su espada y, con una velocidad y una fuerza que te vuelan la cabeza, empieza a diezmar a la horda de monstruos con golpes devastadores. Con un solo swing de su arma, barre con cientos de monstruos, dejando el campo de batalla cubierto de cadáveres y sangre. Los pocos bichos que quedan se quedan tiesos del cagazo, sin entender qué carajo pasó ni cómo fueron aniquilados tan rápido. El comandante, que apenas se puede mover por sus heridas, no puede creer lo que ve. En un instante, el duque hizo desaparecer a una horda entera, demostrando un poder que está a otro nivel, digno de un maestro. Ahí, en medio de la masacre que él mismo generó, se para el duque de Agnus, imponente, mostrando el poder de una de las 9 estrellas del continente, un maestro de verdad. Con un simple movimiento, había barrido a cientos de monstruos, dejando el campo cubierto de cadáveres y sangre. Un paisaje desolador bajo esa luna roja que no deja de asombrar. Pero en medio de todo ese caos no te la vas a creer. Aparece Joshua caminando tranquilazo entre los cuerpos de los bichos, como si nada. De repente, su cuerpo de niño sufre las consecuencias de la sobrecarga de maná por el esfuerzo que hizo antes. Vemos cómo una explosión de energía púrpura se desata a su alrededor, rompiendo todo, una señal clara de lo zarpado que es su poder,
y lo mucho que le cuesta controlarlo todavía. Con el amanecer cerca y el título de nuestro maniwá apareciendo majestuoso, el duque se mantiene firme, observando la situación mientras el cuarto príncipe imperial y el vizconde se acercan, intrigados y con una chispa de envidia al ver semejante demostración de fuerza. El príncipe, con esa cara de soberbio que lo caracteriza, reconoce el poder del duque, su padre, y musita que esa misma energía recorre las venas de Joshua, como queriendo entender. Pero el vizconde, el gordo ese, se hace el boludo y minimiza la cosa, diciendo que Joshua sigue siendo un nene, como si su edad importara después de todo lo que pasó. Después, medio con recelo empiezan a buscar a Joshua por todos lados, preguntándose dónde está, si se escapó o qué onda, dudando del pibe a pesar de su linaje. Los caballeros también empiezan a murmurar, comparándolo con el conde Babel, como si fuera imposible que Joshua tuviera la misma sangre del duque. De repente, el duque, que ya está hasta la pija de que se hagan los boludos y se distraigan, les pega un grito que los hace temblar. ¿Qué carajo hacen? La batalla no terminó todavía. Con esa voz de mando hace que los caballeros reaccionen al toque. El cuarto príncipe, que no es ningún boludo, agarra su espada y se lanza de nuevo a la acción, gritando algo sobre la gloria radiante de Agnus. Otros caballeros los siguen, uniéndose a la refriega final contra los pocos monstruos que quedan. Los bichos, que se ven chicos y con la moral por el piso, intentan escapar, pero los caballeros imperiales, encabezados por el príncipe, los persiguen y los hacen mierda sin piedad, sacándolos a la fuerza del bosque. Pero ojo, todavía quedan algunos ogres más grandes que se niegan a caer tan fácil, mostrando que la amenaza no está del todo superada. La batalla contra los monstruos que quedan sigue full, con los caballeros bancando la parada como pueden, pero la cosa se pone picante. De repente, ves un ogre negro gigante que se les viene encima, y los caballeros, por más que le tiran con todo, no pueden hacerle nada. Es una bestia imparable. El cuarto príncipe, que está ahí en el medio del quilombo, empieza a ver que la cosa está jodida. La situación es crítica, y se da cuenta de que necesitan un milagro. Mientras, Joshua, que recién se estaba recuperando de esa sobrecarga de maná que sufrió por la masacre del duque, decide que ya fue, que no se va a quedar mirando cómo su gente la pasa mal. Con una mirada reintensa, como si estuviera a punto de explotar de poder, se planta firme y dice que va a meter una mano, aunque su cuerpo de pibe claramente no dé para tanto esfuerzo. De la nada, Joshua desata una ráfaga de energía azul superpotente que hace temblar todo el lugar, usando su habilidad Thunderbolt Wind, una técnica increíble de su maestría de la lanza mágica, una verdadera obra de arte en combate. Es como si el aire mismo se volviera electricidad pura, una explosión de poder incontrolable, tan demoledora que destruye todo a su paso, dejando un rastro de devastación por donde avanza el maná del gran héroe. Y en un parpadeo, el ogre negro, ese que parecía invencible hace un segundo, cae hecho pelota al piso. Lo baja de un solo golpe sin piedad, dejando a todos anonadados con su increíble poder. Todos quedan en shock, obvio. No pueden creer lo que ven. El príncipe y el vizconde, que estaban reagrandados y llenos de prejuicios antes, ahora no pueden procesar semejante demostración de fuerza. Un pibe de la nada, que encima es un caballero de rango C según sus propias reglas, ¿cómo va a poder bajar a semejante bicho de esa forma tan brutal? No les entra en la cabeza y empiezan a murmurar y a dudar de todo el sistema. Joshua, por su parte, siente cómo el maná lo empieza a quemar por dentro, como si su cuerpo de niño ya no diera más. Está al límite. Apenas puede mantenerse en pie, pero la urgencia de la batalla lo obliga a seguir adelante, empujándose más allá de lo humanamente posible. El duque, con esa cara de póker que tiene, lo mira fijamente y se da cuenta de que Joshua está al límite de sus fuerzas, pero lo deja que siga adelante, sabiendo que todo esto es parte fundamental de su entrenamiento para que alcance su verdadero potencial. Mientras tanto, el príncipe, que ya no sabe qué pensar con todo lo que vio, se da cuenta de que Joshua no es un pibe cualquiera, no es un caballero ordinario. Lo ve como un verdadero espadachín mágico, un fenómeno que, a pesar de ser un crío, tiene un poder digno de un maestro, algo que va más allá de cualquier rango conocido y que lo tiene a él, el príncipe, totalmente intrigado y asombrado. La escena termina con Joshua apenas aguantando, su cuerpo agotado por el poder descontrolado que acaba de liberar, sintiendo por primera vez en esta vida que se enfrenta a sus verdaderos límites físicos y mágicos. Después de esa demostración de poder brutal con el Thunderbolt Wind y donde Joshua bajó al ogre negro gigante de un saque, la verdad es que el pibe se siente reventado.
Literalmente está al límite de sus fuerzas, como si su cuerpo de niño ya no diera más para tanto maná que acaba de liberar. El esfuerzo fue descomunal y lo dejó hecho puré. Apenas puede mantenerse en pie. El duque, que no le saca los ojos de encima, lo mira fijo y, aunque se da cuenta de que Joshua está al borde del colapso, lo deja seguir adelante, porque sabe que esta experiencia es fundamental para que el pibe siga creciendo y alcance su verdadero potencial. Verlo así de agotado, pero victorioso, es clave para su entrenamiento.